Continuamos con la presentación sobre el marco jurídico para la cooperación internacional que Cuba desarrolla. Vamos a comenzar a revisar el decreto ley número 16, aprobado el 24 de septiembre del 2020. Este decreto ley establece el marco jurídico para la cooperación en correspondencia con el modelo económico y social de desarrollo sostenible y regulariza las acciones de cooperación internacional en ejecución. Contribuye a preservar y hacer sostenible la colaboración que se ofrece sobre la base de un uso racional de los recursos y lo posible minimizar los gastos de esta cooperación internacional. El decreto ley da cumplimiento a los lineamientos del 82 al 85 del séptimo Congreso del Partido, apoya el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y las acciones deben responder al Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030. Se crean condiciones mediante este para reforzar el papel rector del Ministerio a nombre del Gobierno que ejerce el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en estas actividades. Como habíamos dicho en el curso anterior sobre las políticas de la colaboración internacional, las normas existentes hasta el momento solo tenían un alcance en la colaboración que se recibe. Este decreto es implementado para la colaboración que se recibe y la colaboración que se ofrece. Este decreto permitirá actualizar los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales en materia de cooperación internacional en los que Cuba es parte. Les informo que en estos momentos se está realizando ya un levantamiento de todos los convenios, acuerdos y contratos que se desarrollan en la colaboración que Cuba ofrece, porque están sujetos a revisión. Es un trabajo que se está desarrollando la Dirección de Colaboración que Cuba recibe de nuestro Ministerio, de conjunto con las entidades que ejecutan la colaboración en el exterior, para temperar estos documentos a las nuevas normas. Estas normas deben, y estos contratos, acuerdos o convenios tienen que incorporar los aspectos de política y los aspectos que están recogidos en la norma de obligatorio cumplimiento y que se expresan, deben quedar refrendados en estos contratos y que hasta el momento pues no está de esa forma. El decreto es aplicable a los sujetos nacionales e extranjeros que intervienen en la cooperación internacional que Cuba ofrece y recibe. Esto nos fortalece institucionalmente. Tenemos un arma, un mecanismo para las negociaciones internacionales porque contamos con una norma actualizada. Las metas que se proponen es preservar y hacer sostenible la cooperación que se ofrece, asegurando eficiencia en su ejecución, determinar los costos y el valor de los servicios que se ofrecen. Hemos tenido hasta el momento con la cooperación ofrecida un problema, por llamarlo de alguna forma, una situación que muchas veces es difícil determinar hasta dónde llega el contrato de servicio o hasta dónde llega la cooperación y comienza el contrato de servicio cuando hacemos análisis puntuales de esas actividades que se están desarrollando nuestras empresas exportadoras. En este decreto se establece que la cooperación que Cuba ofrece, que es de beneficio mutuo, que es gratuita o parcialmente gratuita, la ejecuta el Estado cubano y compensa a la empresa que la desarrolla todos sus gastos y los costos en los que incurre, que para esto, que lo habíamos visto en las políticas, tiene que hacer una valorización de los costos. Puede estarse dando la situación que una empresa tenga contratos de servicio y que estos contratos de servicio están resultando ventajosos en el orden comercial y considere que asume todos esos gastos. Esto es una
acción de intercambio comercial y no de cooperación internacional. Llamamos entonces, y me gusta y recalco este aspecto porque quisiera dejarlo claro, que sería la cooperación internacional cuando la empresa igualmente ejecuta esta cooperación internacional, pero es compensada por el Estado, porque es interés del Estado ejecutarla. Hay un ejemplo que nos han expresado en los cursos de orientación sobre las normas que hemos dado en algunos organismos, y estos organismos nos han preguntado, bueno, si yo bajo el costo, es un beneficio que le estoy dando a ese país respecto a los costos internacionales de esa asistencia técnica que estoy ofreciendo, y yo les pregunto, ¿y es interés del Estado cubano o es interés comercial? ¿Te lo va a compensar el Estado? ¿Está sujeto a la aprobación del Consejo de Ministros? Entonces no es cooperación internacional, es tu interés desarrollarla y tiene un interés comercial en ejecutarla. Entonces el decreto ley deja bien claro que es el Estado cubano el que ofrece esa cooperación internacional. Otra de las metas es mejorar la ejecución de los proyectos de colaboración internacional. El decreto instrumenta esa serie de medidas y de políticas que están aprobadas y que vimos en el tema, en la clase anterior, donde se le dan facilidades y garantías a la colaboración que Cuba ofrece, donde flexibilizas los temas de aprobación. Incrementa los flujos de recursos del exterior de nuestro país, fundamentalmente hacia los sectores priorizados. Una de las metas es precisamente atraer esa divisa hacia Cuba que es tan necesaria para nuestro desarrollo, que la actividad que desarrollamos todos contribuya realmente al desarrollo económico y social del país. En este decreto ley existe en un cuerpo legal único una conceptualización que es necesaria, donde aparecen los principios sobre los que sustenta la labor que debemos desarrollar. Quedan aclaradas bien los conceptos de las fuentes externas que habíamos visto que podemos recibir de fuentes multilaterales, bilaterales, gubernamentales y privadas, las modalidades de la cooperación internacional que están recogidas, en este caso la ayuda ante desastres o emergencias, la cooperación económica, la cooperación técnica. Instrumentos en los que se ejecutan programas, proyectos y donaciones puntuales quedan conceptualizados en el cuerpo del decreto. También este decreto establece procedimientos y obligaciones de las entidades que intervienen en la cooperación internacional. Las modalidades, como les decía, la ayuda ante desastres es considerada en el marco de este decreto como acciones para ayudar a poblaciones cuando se producen situaciones excepcionales. Pueden ser las pandemias, como es el caso de la COVID, donde a nivel internacional estamos, casi todos los países del mundo está siendo un problema de salud y un problema económico para poder sacar al frente y salir de esta situación. Están los huracanes que afectan fundamentalmente a la región del Caribe. Está como modalidad la cooperación económica, considerada como acciones de cooperación que se manifiestan indistintamente en contribuciones de bienes, de servicios, de recursos financieros destinados a proyectos de inversión para el desarrollo económico, científico, social del país beneficiario a corto y mediano plazo. Los recursos financieros pueden ser reembolsables y no reembolsables. Esta cooperación económica, cuando revisamos su conceptualización, se parece un poco más a la cooperación que nosotros recibimos. No significa, y lo hemos visto en los ejemplos que poníamos, de que la cooperación que se ofrece pues también a veces contiene bienes, recursos, financiamiento a otros países. Tenemos como modalidad la cooperación técnica, que son acciones de cooperación internacional que se ejecutan a través de servicios de asistencia técnica o suministro de fuerza de trabajo. Se parece más a la cooperación ofrecida, sin embargo, a través de la cooperación que se recibe, también recibimos este tipo de cooperación internacional. Los instrumentos, como decíamos, los programas de cooperación, que es un instrumento que abarca un conjunto de proyectos
con uno o varios objetivos comunes desarrollados en el marco de la relación continua y duradera entre las partes. Este programa no es la suma de proyectos independientes, es una acción que tiene objetivos comunes que podemos desarrollar. Ejemplos se me ocurren en este momento de los que tenemos vigente: el programa de la sequía en Cuba, donde es un programa que contiene 5 proyectos de colaboración donde todos trabajan el tema de la recuperación de la sequía y que trabaja sobre la base de una estrategia nacional, de un programa nacional de lucha contra la sequía. Se montan estos 5 proyectos de colaboración para implementar la ayuda internacional en el orden de diferentes aspectos, pero que todos en su conjunto contribuyen a la mitigación y tomar medidas de los efectos que la sequía está haciendo en nuestro país. Está el proyecto de colaboración, que se entiende como un instrumento que agrupa conjuntos de actividades que se realizan para cumplir un fin específico en un tiempo determinado, que permite articular recursos humanos, materiales, financieros, de infraestructura mediante un presupuesto que refleja el costo. Este concepto se parece bastante, pero me parece que está un poco más claro que el que venía reflejado en la resolución 15. Mediante las acciones puntuales se ofrecen y reciben bienes, recursos financieros, servicios específicos que no están asociados a los proyectos de cooperación internacional. Hemos utilizado este instrumento de acciones puntuales, es rápida, se ejecutan de una sola vez, su justificación es inmediata y necesitan una menor cantidad de aseguramientos para poder ejecutarse. En cuanto a la cooperación que se ofrece, se la conceptualiza este decreto como que es brindada, como les decía, por el Estado cubano para contribuir al desarrollo de los países receptores como expresión de la solidaridad con los pueblos, y debe hacerse sostenible bajo el principio de considerar en la medida de lo que sea posible la compensación al menos de los costos. Se definen como modalidades de servicio de la cooperación que se ofrece la formación gratuita de estudiantes extranjeros, la atención gratuita a pacientes extranjeros en el territorio nacional, y se establecen en esta norma procedimientos para la ejecución de estas acciones. Para la aprobación de la cooperación que se ofrece, las propuestas de programas, de proyectos, de acciones puntuales son enviadas al Ministerio, presentadas por los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial, entidades nacionales, el Ministerio del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, evalúa, coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuantas otras entidades considere para presentar al Consejo de Ministros una propuesta definitiva, que es al que le corresponde la aprobación previo a la negociación con una parte extranjera. Aprobada ya por el Consejo de Ministros la acción de cooperación, se procede entonces a la negociación y firma de convenios o acuerdos intergubernamentales o interinstitucionales que lo sustentan. En situaciones de desastre o de emergencia, no necesariamente se requiere la firma de un convenio o un acuerdo intergubernamental. El MINSEC coordina con el MINREC, los organismos y los OFI y otras entidades nacionales, según corresponda, el aseguramiento de las acciones de cooperación que Cuba ofrece. ¿Qué sucede? Que en temas de la coordinación de los aseguramientos de esta ayuda intervienen muchas veces varios organismos y corresponde hacer aseguramiento fundamentalmente a esta ayuda que se ofrece en caso de desastres. Sobre la colaboración que se recibe, se expresa en acciones financiadas por una parte extranjera que representan un impacto económico y social dirigido fundamentalmente a los sectores estratégicos definidos por el Estado cubano. Puede ser receptora todas las personas jurídicas y instrumenta el MINSEC la estrategia para la búsqueda de fondos por la vía de la cooperación internacional a través de la cartera de proyectos. Hay un elemento novedoso que queda aprobado en el decreto y es
la aprobación de los proyectos y los programas y proyectos de la cooperación internacional en un comité de gestión y aprobación de proyectos. Este comité, que está integrado por el Ministerio de Economía, por el MINRES, el MINFAR, el MININ, el SIGMA y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, asesora al MINSEC en su función de aprobar la colaboración internacional. Hasta este momento, la compatibilización, los dictámenes que realizaban estos organismos, el organismo beneficiario de la acción, el responsable de ejecutarlo, debía presentar al MINSEC ya compatibilizado el documento por todas estas entidades. La dinámica y la aprobación de este comité posibilita acortar los tiempos. La presentación al MINSEC se realiza sin estos dictámenes, sin estos avales, y corresponde al MINSEC circular el documento y obtenerlos. Para esto tiene 15 días y es un aspecto fundamental en cuanto a lograr agilidad y flexibilización en la aprobación de las acciones de colaboración internacional. Este comité puede aprobar proyectos con financiamiento y proyectos sin financiamientos. La cartera de proyectos de la estrategia que debe implementar el MINSEC y que le hablaba anteriormente se nutre precisamente de este comité, de contar con proyectos que sean elaborados correctamente, que estén completamente compatibilizados con la economía nacional y que puedan ser analizados en este comité, que es un órgano multidisciplinario y que estén en condiciones de gestionar financiamiento y de ser presentados a cualquier parte extranjera. En este decreto se faculta a los jefes de los organismos para aprobar las donaciones puntuales. Este es un aspecto fundamental aprobado en el decreto ley. Hasta ahora las donaciones puntuales eran aprobadas por el MINSEC. ¿Qué elemento debe tomarse en cuenta antes de la aprobación de estas donaciones puntuales? Pues que previo deben contar con un aval político, una aprobación del donante por parte del MINSEC. Podríamos decir, bueno, entonces hay una aprobación del MINSEC. Para instrumentar se pueden realizar mecanismos de aprobación ágiles que se deben implementar entre el MINSEC y los diferentes organismos. El contenido de la donación es responsabilidad del propio organismo. Sabemos que cuando arriban las mercancías, por poner un ejemplo de la colaboración que se recibe, cuando hay en el marco de las acciones puntuales, en las acciones de las donaciones puntuales, una diferencia entre lo que el MINSEC aprobó en cuanto a valores, en cuanto a contenido, en cuanto a peso, volumen de estas cargas, debe regresar esa autorización, esa solicitud al MINSEC y ser rectificada por el ministro del MINSEC. En este momento, a raíz de esta aprobación y de este mandato que le dan a los jefes de los organismos de aprobar las donaciones puntuales, no deben venir este tipo de trámites al MINSEC. Correspondería al propio organismo rectificar, coordinar con el donante qué es lo que realmente contiene la carga, actualizar entonces, en este caso, cuando son bienes a la Aduana General de la República, del contenido, para que se cumplan todas las normas establecidas en el tema aduanero para su entrada al país, y corresponde a este organismo, pues entonces comunicar en el caso del recurso monetario al Banco Central de cualquier modificación. Se crean nuevos mecanismos para el aseguramiento y la garantía de la ejecución de proyectos de colaboración. Cuando hablábamos de las políticas, hablábamos de las garantías. Ejemplo de estas garantías estarían en las normas que complementan este decreto ley, en la colaboración que Cuba recibe, en la colaboración que Cuba ofrece, en las normas únicas de finanzas y precios, en la norma del Ministerio de Economía para los temas de liquidez, en las modificaciones que presenta el MINSIN a su reglamento interno para el comercio interior, para adaptarlo y poner las mejores condiciones para la colaboración que Cuba recibe. Este decreto instrumenta
todas estas formas y mandata a estos organismos para que legislen en función del cumplimiento de las políticas de cooperación internacional para que puedan emitir esas normas que son parte ahora de este curso que estamos desarrollando. Se establecen las facultades y obligaciones del personal extranjero que participa en la cooperación internacional. Este decreto introduce este sujeto nuevo a todo el personal, lo describe, conceptualiza quién es el decreto y aporta las facilidades que se les dan para su trabajo en el país y también las responsabilidades que asume en temas de cumplir con el Ministerio del Trabajo en cuanto a contar con una autorización de trabajo para permanecer en el país, un carnet de residencia temporal para poder estar legalmente registrado o contar con un estatus migratorio o correcto para poder efectuar su trabajo en el país. El decreto ley organiza todos estos temas que hasta ahora no habían sido suficientemente bien tratados en la norma anterior. Se considera entonces cooperante extranjero a la persona natural al servicio de una parte extranjera financiada o ejecutada de la cooperación internacional que participa en Cuba únicamente en funciones de promoción, administración, seguimiento a las acciones de cooperación aprobadas y dispone de residencia temporal y permiso de trabajo. Dice el decreto únicamente en función de estas acciones porque en el marco de la cooperación hay otro personal extranjero que se relaciona y que también trabaja en el marco de la cooperación internacional. ¿Qué sucede? Que de acuerdo a lo que conceptualiza este decreto ley, no se considera cooperante. La asistencia técnica, la ayuda, los evaluadores que vienen en el marco del proyecto no es cooperante. En este caso, la aprobación de estos extranjeros, de este personal asociado a las acciones de colaboración, corresponde a los propios organismos, que es quien los va a recibir, quien los va a atender, quien va a participar en la contratación también mediante los comités de compra, va a recibir una capacitación, una asistencia técnica, pues todo eso transita por el comité coordinador del proyecto, por el comité de compras del proyecto, donde se aprueba esta ayuda y ese cooperante. Los trámites ante la ventanilla única para su estatus migratorio y laboral de este personal lo realiza el propio organismo y no se considera entonces cooperante. También les decía que la resolución 366 de la colaboración Cuba-Recibe tiene todo un capítulo dedicado a este tema con procedimientos establecidos para su legalización. Entre los aspectos fundamentales del decreto está precisamente que norma aquellos temas que el MINSEC, el decreto ley, el MINSEC por sí mismo, dentro del ámbito de su competencia, aunque sea para la cooperación internacional, no puede normar. El MINSEC no puede normar aspectos en temas de transporte, no puede normar en aspectos migratorios, no puede normar en aspectos bancarios, no puede normar en aspectos económicos y de liquidez, ni de tratamiento laboral y salarial, ni actividades comerciales. Y sin embargo, este decreto ley, que es el cierre de una labor de trabajo, de un trabajo de muchos años, de mucha coordinación, viene a unir todo este trabajo realizado por las comisiones de trabajo y a través del decreto se mandata a los diferentes organismos que legislen en función de la cooperación internacional para mejorarla, para perfeccionarla, para lograr que las metas y los objetivos que estaban previstos con estas políticas se cumplan. A raíz de la implementación, le corresponde a los diferentes organismos implementar este decreto ley. Para esto, tienen que elaborar en cada uno de estos organismos estrategias para movilización de recursos. No solo la tarea es del MINSEC, el MINSEC por sí solo no puede elaborar una cartera de proyectos, el MINSEC no puede implementar una estrategia de búsqueda de financiamiento si no lo apoyan y si no trabajan cada uno de los organismos individualmente. Es
Entonces cada organismo elaboraría su estrategia, su cartera de proyecto, se aprobaría a ese nivel y sería lo que llegaría al MINSEC, que sería evaluada y presentada entonces en el Comité de Gestión y Aprobación de Proyectos. Cada organismo debe, para implementar el decreto ley, establecer procedimientos para la aprobación de las acciones a su nivel. Te habíamos dicho que las donaciones puntuales eran aprobadas por los ministros de los diferentes organismos beneficiarios, pero los proyectos de colaboración, aunque sean aprobados por el MINSEC, tienen que ser aprobados por los organismos. Cada organismo tiene que establecer su mecanismo de aprobación, su procedimiento de aprobación a ese nivel para que los proyectos de colaboración lleguen también evaluados, analizados integralmente y que se disminuya también el tiempo en la aprobación de estos proyectos. Se instrumenta también un procedimiento que en este caso por decreto ley deben enviar el procedimiento antes de implementarlo, que es el de las donaciones puntuales al MINSEC. El MINSEC traspasa esa función a los organismos y el MINSEC tiene la responsabilidad de velar porque ese traspaso de funciones de la aprobación de las donaciones puntuales se ejecute correctamente, por lo que va a velar porque cada organismo tenga un procedimiento propio para aprobación de las donaciones puntuales, va a revisarlo, va a aprobarlo y una vez que esté aprobado por el MINSEC, entonces es que el organismo va a poder comenzar entonces con esta facultad, implementar la facultad que le da este decreto ley. Los organismos deben implementar, de acuerdo al decreto ley, el control de las acciones de cooperación internacional. Tienen que revisar sus procedimientos de control para adecuarlos a las nuevas normas con todos los aspectos que estas normas recogen. Tienen que establecer procedimientos para la presentación de acciones de cooperación de emergencia al MINSEC y deben, en cuanto a la cooperación que se ofrece, establecer procedimientos internos para la selección de los trabajadores que van a prestar servicios como cooperantes en el exterior, en coordinación con las entidades que corresponden. El decreto ley y las normas de la colaboración dan facilidades, pero los organismos ejecutores de la colaboración tienen que a su nivel implementar este grupo de procedimientos para poder ejecutarlo. Otro de los procedimientos en cuanto a la cooperación que Cuba ofrece está la presentación también de los proyectos de la colaboración que Cuba ofrece, que serán presentados al MINSEC y que el MINSEC tiene la tarea de evaluar, de coordinar con otras entidades, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y someter a la aprobación del Consejo de Ministros, pero la entidad que presenta al MINSEC debe a su nivel establecer entonces un procedimiento para la aprobación. Lo mismo sucede con las acciones de emergencia que vaya a presentar al MINSEC. Los organismos, de acuerdo al decreto también, deben establecer procedimientos para la atención a los becarios extranjeros en el país. Esto es, según corresponda, serían en este caso funciones que en este momento están ejecutando fundamentalmente el grupo de trabajo de la Dirección de Colaboración que Cuba ofrece en sus relaciones con los becarios extranjeros que se encuentran en el país. A partir de este decreto, pues las entidades asumen responsabilidades, estas entidades formadoras respecto a estos becarios, y la atención va a ser mucho más estrecha y de más seguimiento. Y en cuanto a la adecuación del reglamento disciplinario de los cooperantes extranjeros, este reglamento, que también es objeto de esta capacitación de forma más ampliada por la asesora jurídica de nuestro ministerio, debe implementarse también en cada uno de los organismos de acuerdo a las características de la cooperación que ofrece, del sector en el que trabaja y tomando en cuenta también las particularidades del país receptor de esa cooperación que nosotros ofrecemos. Hasta aquí los aspectos importantes que están recogidos en el decreto ley número 16 de la cooperación. No está de más recordarlo, que hay que leerlo, que hay que estudiarlo, igual que todas las normas. Esto es solo una introducción al tema con los aspectos fundamentales
pero que hay que estudiarlo, que hay que revisarlos bien mediante la plataforma del Centro de Superación del MINSEC. Podemos seguir intercambiando, pueden hacer preguntas, podemos profundizar. Para nosotros, a la hora de la implementación, como organismo rector de la actividad, es fundamental contar con sus opiniones sobre estos aspectos que se les está explicando e introduciendo en el día de hoy, por lo que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de opinión, de pregunta, e intercambiaremos entonces por los mecanismos que coordinemos de